Hola, a continuación voy a presentar un corto comentario sobre algunos textos escritos por críticos literarios hispanoamericanos del siglo XX. Los críticos a que me voy a referir son el peruano Julio Orozco, el brasilero Antonio Cándido, el uruguayo Ángel Rama y los colombianos Baldomero Sanín Cana y Luzmari Giraldo. Empiezo refiriéndome a Julio Orozco en un escrito que él titula El Inca Garcilaso y el discurso de la cultura. En ese escrito, en ese ensayo crítico, Julio Orozco comenta la obra Comentarios Reales, escrita por el Inca Garcilaso de la Vega. Y nos dice Julio Orozco que esa es la primera crítica latinoamericana, pero además que es el discurso que el Inca Garcilaso construye ahí, el discurso fundacional de la cultura peruana, de lo que significa ser peruano. Nos cuenta de que es un discurso construido por, por el tejido de varios discursos, el del indígena, o sea, que representa la tradición, el del que llegó, el cronista de India, el de los indígenas actuales y de su experiencia propia. Recordemos que el Inca Garcilaso de la Vega es un mestizo que vivió en el siglo XVI. Entonces, esa cultura, ese discurso, la veracidad que le otorga el Inca Garcilaso de la Vega lo hace a través del entretejido de varios discursos. También nos dice Julio Orozco que que nos presenta un contexto textualizado, la totalidad del contexto, porque en su obra El Inca Garcilaso de la Vega, en Comentarios Reales, digamos que narra lo que ocurre en Perú o en España y la repercusión de lo que tiene en la otra parte, o sea, se traslada a través del océano de un lugar a otro y establece como las repercusiones culturales. Y avanza un poco más allá Julio Orozco en mostrarnos esa relación de la literatura con el contexto cultural, porque dice que se refiere más adelante, o sea, ya estaba publicada y conocida la obra en el Perú, y él dice que esa obra tuvo repercusiones hasta en el alzamiento y en el sacrificio de Tupac Amaru. Entonces, en ese ejercicio de buscar las relaciones entre expresión literaria y dinámicas sociales, diría que en este caso es total la relación de la obra Comentarios Reales con lo que es la cultura peruana. No estoy diciendo que es una obra que influenció la cultura peruana, no, o que está influenciada por la cultura peruana. No, esa obra, la cultura peruana es el sentido de la obra misma, es la definición que hace el Inca Garcilaso de la Vega de lo que significa ser peruano en términos culturales. Y por supuesto que hay un entretejido allí del contexto cultural del pasado, de la tradición, del contexto cultural de los recién llegados y del contexto cultural de los que vivían en el momento que estaba escribiendo su obra el escritor. Entonces la respuesta, por supuesto, sí, la dimensión social cultural está muy relacionada, está presente en esta obra. Ahora me voy a referir en segundo lugar a Antonio Cándido, un crítico brasilero, en un ensayo que se llama La palabra inestable, que me pareció bastante interesante. Antonio Cándido empieza a referirse a obras literarias desde el año 1900 hasta 1960, más de 50 años en lo que nos va narrando la manera como el término, el vocablo nacionalismo fue adquiriendo diferentes connotaciones, pero no nos la narra desde el discurso político, sino desde la obra literaria. Y empieza con una obra infantil, por qué me debo ufanar de mi país? El título nos está diciendo, nos está hablando de la nación de la que debe sentirse orgullosa a todos los niños.
Por supuesto, exalta un Brasil idílico, grandioso, heroico, del cual todo brasilero debe sentirse orgulloso. Eh, Hizo tanta carrera ese texto y su influencia en la cultura brasilera que de manera irónica, nacionalismo se asimiló a ufanismo. Pero bueno, eso fue en 1900 y en 1902 otro escritor, Euclides da Cunha, como que levantó el tapete y encontró otro Brasil. Y ese es el Brasil de la pobreza, el Brasil del atraso y de alguna manera nos muestra una nación, un nacionalismo, pero que es pesimismo, que es realismo. Entonces vemos esas dos caras. Y nos sigue contando Antonio Cándido a través de esos 60 años de descripción que en algún momento nacionalismo se asimiló a arianismo. O sea, los brasileros eran los descendientes de los europeos, pero también como posición contradictoria, otros escritores nos hablaron del nativismo profundo, o sea, nacionalismo era la exaltación del indígena y la exaltación del negro, pero también nacionalismo se asimiló a conservadurismo político, a conservar ese statu quo y por supuesto se trasladó a la represión histórica que tuvo el país durante muchos años del siglo pasado. Y también desde la disidencia, desde las posiciones de izquierda, se le dio esa connotación de rebeldía al término nacionalismo. Entonces, ¿qué nos está contando aquí Antonio Cándido? Que una literatura influenciada por posiciones políticas, también una literatura con una carga política ideológica que es militante o disidente con relación al poder. Hay la dimensión social que influenció la política, que influenció la literatura, es la política. Nos trasladamos a una entrevista de Ángel Rama, el crítico uruguayo, en un programa que ustedes encuentran en YouTube, Espejo de Escritores. Y el crítico uruguayo, muy conocido en Colombia, se refiere a las relaciones que tiene el escritor con el contexto sociocultural y nos habla de unos escritores universales que llegan a un público de todo el mundo por el tipo de escritura que hacen. Y también otros escritores que parece que se centraran en su propia sociedad, en su propia cultura. Él los llama a los unos escritores cosmopolitas o universales y a los segundos, a los que indagan, profundizan en lo propio, los llama escritores transculturales. Y también nos habla en esa entrevista Ángel Rama de las relaciones de los escritores con el circuito literario. Y nos habla entonces de cómo hay unos escritores que son imagen, que son referencia para escritores de su tiempo o para escritores posteriores. De alguna forma les señalan un camino y ahí también, por supuesto, se refiere al gran influenciador Jorge Luis Borges. Y de otro lado nos habla también del contacto de unos escritores y de cómo se modifica su escritura, se alimenta su escritura cuando se trasladan a otros contextos. Y se refiere a los exiliados del Cono Sur en la época de las dictaduras, escritores que viajaron, por ejemplo, a México, que se radicaron en Venezuela y tuvieron contacto con grupos indígenas, con grupos negros y eso cambió su actitud literaria y se introdujeron en un americanismo más rico, más amplio a partir de ese relacionamiento con otros contextos. Entonces, por supuesto que aquí nos está hablando Ángel Rama de cómo la literatura, la obra y el escritor están insertos en un contexto social y cultural universal o en un contexto social y cultural más regional, más local. Y también nos habla de la literatura no como un marco cerrado, sino de un permanente contacto con el sistema literario, con los integrantes del circuito literario. Ahora empiezo a referirme a los colombianos y
y hablaré de Baldomero Sanín Cano, el gran ensayista colombiano que, que dominó la crítica en nuestro país desde finales del siglo XIX y toda la mitad del siglo XX. En este caso, el profesor Hernando Urriago Benítez, en un artículo, El Crítico Internacional, Baldomero Sanín Cano, el ensayo y la crítica de la cultura. Dice el profesor Hernando Urriago Benítez de Baldomero Sanín Cano que la crítica que hacía Baldomero Sanín Cano es una crítica literaria que es crítica a la cultura. O sea, al todo, critica al poder, critica a la sociedad, critica a los literatos. En ese caso hablamos de crítica, de diálogo, de referencia, de intercambio, a veces también agudo, ¿no? Crítica en el sentido de ser punzante sobre algunos escritores de la época. Y también nos habla de que le dice crítico universal porque es un crítico que abordó las temáticas, las preocupaciones nacionales por la singularidad, por la identidad, pero también la autonomía frente al hispanismo que en la estético y literario que nos había, que ya resultaba ser anacrónico y que también necesitábamos, y por eso abogó en su escritura Baldomero Sanín Cano por la ampliación universal, por el cosmopolitanismo, esa apertura que debía tener nuestra literatura, y él lo abordó desde su crítica. Entonces, en síntesis, ¿qué puedo yo concluir? Que la crítica literaria de Baldomero Sanín, crítica de la cultura, es una crítica desde la conciencia del escritor, desde sus valores, confrontando los valores del poder, de la sociedad y la axiología también de los escritores. En general, él confrontado con su entorno. Y por supuesto su expresión literaria, sus ensayos, toda su obra está inserta en lo nacional, en lo americano, en lo internacional, es decir, inserta en la cultura occidental de su tiempo, una relación de intercambio con con la dinámica, con la dimensión cultural en términos amplios, desde lo nacional hasta lo mundial. Y por último me referiré a Luz Mari Giraldo, una crítica colombiana viva. Ella en un escrito Más allá de Macondo y más acá de Macrol se refiere a los escritores post-boom y define que están alejados de lo que representó el boom, la experimentación narrativa y la construcción del mundo americano no son preocupaciones ni son temas que tocan esos escritores. Ella define el contexto en que ellos están insertos, el concepto de las realidades múltiples, el contexto de la multimedia, el contexto de la globalización, pero también de la inestabilidad de ese mundo, del desencanto de ese mundo y también de la semantización de las violencias, las nuevas violencias que nos han acompañado desde lo nacional y desde lo mundial. Entonces, en este caso, la relación que yo encuentro en la escritura en este texto de Luz Mari Giraldo tiene que ver con que la escritura, en este caso, inserta en ese contexto, no tiene una actitud crítica, no se revela contra nada, no busca recuperación de memoria, es simplemente una escritura que es testimonio de ese realismo crudo, relata lo grotesco, relata lo truculento, la cultura mafiosa, el dolor, la desesperanza, el escepticismo. Bueno, entonces como gran conclusión de esta revisión tendría que decir que estos críticos asumen su crítica literaria y encuentran en los escritos que comentan que la literatura no es un compartimento estanco, sino que está en un continuo fluir
con sistemas extralingüísticos. Muchas gracias, ojalá sea este tema de interés para ustedes y que puedan profundizar en él. Gracias.